copiándose avivamiento, porque el Espíritu Santo no permite eso. El que quiera un avivamiento, que lo produzca de rodillas, no copiándoselo a nadie. ¿Saben qué pasó? Que dejaron de hablar. Así somos, gente vieja, ¿no? Gente adulta, no me hablaban. Y cuando yo veo gente adulta que se comporta así, entonces yo de maldad los encuentro. Ve acá, ¿qué te pasa? ¿Por qué no me saludan? Haciéndose los locos, que saben que, ay, no te, claro que me diste. Pero hay que hacerse para que aprendan a ser adultos, porque esas son cosas de niños. La gente adulta no hace eso. Entonces después, con el tiempo, cuando se le fue pasando la fiebre del avivamiento copiado, entonces empezaron a hablar otra vez. ¿Saben? Antes de seguir con la vida de oración de Jesucristo, quiero decirles algo. Siempre que me consigo con una vida en crisis, y me he conseguido con muchas en el ministerio, siempre que me consigo con una vida en crisis, es porque esa vida está fuera de la verdad. No he conseguido un solo caso que Dios le está dando. Cuando Dios empezó a tratar con mi vida y me empecé a interesar en la oración, yo tenía 30 años predicando. Y me invitaron a una conferencia en México. Y yo dije que no iba a ir. Y dije que no iba a ir porque yo estaba molesto. Estaba molesto con algunos de mis colegas en el ministerio por problemas. Esas discusiones que uno tiene en el alto liderazgo que a veces lo sacan de quicio. Y como estaba molesto dije que no iba a ir. No, muchas gracias por la invitación, pero yo no quiero ir y no fui. Unos días después, como un mes después, me llegó otra vez la invitación. Y yo, oye, yo no quiero ir, porque quieren que yo vaya, yo no quiero ir. Pero esta vez la invitación la hizo una dama, y era la directora internacional, entonces me dio pena con ella. Y como ella era ajena a conflictos, por vergüenza con ella, acepté ir. Y voy, pero fuimos lejos. Y llegué a Monterrey, México. Me tocó predicar, dar una conferencia que yo tenía que dar, y ¿sabes cómo la dije? No leo. Entonces apareció una mujercita, como de 1,65. Mujercita digo por el tamaño, no en un sentido peyorativo. Y debo decirle en honor a la mujer que las veces que Dios me ha hablado en mi vida, las veces que Dios me ha hablado más fuerte a mi vida, ha sido a través de mujeres. Y esa vez utilizó esa mujer. Ella es una norteamericana, andaba con el esposo, y la presentan. Como la conferencia es una conferencia muy técnica de la cristiana, de todo el liderazgo de Santiago Pentecostal en América Latina, a mí me llamó la atención el tema que ellos traían. El tema era protegiendo la vida interior. Me parecía que estaba fuera de sentido. No era que estaba en contra, pero pregunté. Y el supervisor me dijo, bueno, pastor, hemos traído esta pareja para que nos ministre, porque tenemos muchos clientes que han caído en pecado. Sería esa palabra mayor. Bueno, vamos a ver qué van a hablar los gringos de esto. Y se presenta el gringo, un gringo grandote como de 2 metros. Y ella es chiquitica. Parecía una R con una I. Entonces cuando yo veo a la señora, yo digo, bueno, el esposo, ella va a dar un saludo, es la esposa del predicador, que siempre da un saludito, Señor le bendiga, hermano. Y pasa el predicador a predicar. Bueno, no fue al revés. Ella es la que predica. El esposo la estaba acompañando. Nuestra mentalidad machista, ¿verdad? Y empieza esa mujer a predicar, hermano. Y cuando esa mujer comienza a hablar, yo comencé a llorar. Pero no llorar así,
¿Sabes cómo dicen los puertorriqueños? Envenenarse llorando. Que uno no se puede controlar. Y como uno es un ministro y tiene años predicando y está acostumbrado a hablar de multitud, uno dice, pues yo tengo que guardar la compostura, por lo menos yo soy un pastor, ¿qué es lo que me pasa? Bueno, lo que me pasa es que no puedo dejar de llorar, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿cómo yo le digo al Espíritu Santo, déjame quieto? Además, quien decidió eso fue Él, no fui yo. Yo no fui a llorar allá. Pero empiezo a sentirme con un quebrantamiento y cuando empiezo a mirar con el rabo rojo, todo el mundo está en el piso llorando. Dios mío, ¿quién es esta mujer? ¿No sacamos esta mujer? ¿No sacamos esta mujercita? Y de repente la mujerita se me acerca y me mira y me dice, te vas a callar y te vas a sentar porque yo soy el Señor y te voy a hablar. ¡Wow! Esa mujer me dijo así, una cosa seria. Y me dijo todo lo que Dios era y lo que Dios quería que yo fuera en ella. Como pude me paré y como todavía estaba molesto, decidí venirme de Monterrey a Ciudad de México un día antes para no encontrarme con mis colegas con los cuales estaba molestos. Porque así somos duros de corazón. Entonces decido venirme a hablar, mejor que me vine un día antes, no me quiero encontrar con ellos en el avión. Y cuando llego a Ciudad de México, llegué 15 minutos después y también me sacaron hacia allá. Entonces me dijeron, el señor Blanco, sabemos que no es culpa suya, pero el avión se fue, entonces bueno, vamos a dejarlo aquí en el hotel hasta mañana. Mañana se va. Y en la noche que estoy en el hotel, siento que el Señor me dice estas palabras: yo soy el Señor. Y yo tengo el poder para detener los aviones. O sea, ya ve cómo te las arreglo. Pero estás nadando contra la corriente. Así somos. ¿Se acuerdan de Jonás? Jonás le dice al Señor, anda a predicar a Nínive. ¿A dónde? A Nínive. Pero a Nínive. Son demasiado malos, Señor. ¿Cuándo sale la próxima ballena en sentido contrario? Y se fue. Y el Señor lo agarró con ballena y todo. Así estaba yo. Viéndolo un día antes, el Señor dice, un día antes, bueno, chico, yo sé pararlo con Dios. ¿Cuál es el problema? Yo soy el Señor. Tremendo. Entonces cuando llegó al aeropuerto, qué sorpresa, me lo pusieron al lado. No en el mismo avión, en el mismo asiento ahí pegadito. Como que dice, ¿y ahora qué vas a hacer? No, y entonces uno le dice, Señor, pero es que yo tengo razones. Y yo no estoy preguntando quién tiene razón. Yo te estoy diciendo que le pidas perdón. ¿Qué? No, Señor, pero tampoco así. Tienes que pedirle perdón. Esos son los encuentros que lo cambian a uno. Ok, no le pedí perdón. Llegué a Caracas todavía molesto. Y le digo al Señor molesto, venía manejando por la autopista, por el canal, rápido. Yo tenía un Dodge de 8 cilindros. ¿Saben lo que eso significa? Mandado por el. Y le digo, ¿sabes? No he orado. Lo único que no he hecho es orar. Voy a orar a ver qué pasa. Amenacé a Dios. ¿Y tú nunca amenazado a Dios? Y el Señor es tan hermoso que no nos hace caso. No nos hace caso. Porque si no, imagínate, Él es tan hermoso y tan bueno que se hace el loco con esas maldades de nosotros. Y entonces, claro, a veces uno no sabe las cosas que dice. Y empecé a hacer 3 cosas. Empecé a orar. No era que yo no oraba, sino que no tenía vida de oración.
empecé a construir una vida de oración, empecé a estudiar la oración y empecé a enseñar la oración al mismo tiempo que otras cosas. Y cuando empecé a hacer eso, me di cuenta que había perdido muchos años haciendo mucho esfuerzo, haciendo muchas cosas en mi propia mente, en mi propia sabiduría. Y cuando comencé a hacer eso, empecé a botar a la basura mis sermones navideños. Y dije, yo no predico más nada de esto. Voy a hablar de dos cosas hasta que Cristo venga. Voy a hablar de vida de oración y de vida de santidad. Y eso es lo que voy a hacer hasta que Cristo venga. No pienso cambiar. No pienso cambiar esa inclusión del Señor. ¿Por qué? Porque creo que allí, en la vida de oración, está el hueco que tiene la iglesia. Ahí está la deuda espiritual que tiene la iglesia con el Estado. Decía entonces que cada vez que me encuentro con una vida en crisis, me encuentro con una vida de libertad y me he encontrado con mucho. Estoy hablando de esto en una iglesia un domingo en la mañana y le hago una pregunta retórica a la congregación: ¿qué hay en el lugar secreto de tu vida? Basándome en la experiencia de Giesi, el criado de Eliseo, que le quitó, recibió una comisión de, ¿se acuerdan de quién? ¿De quién? De Naamán. El Señor había utilizado a Eliseo para que sanara a Naamán y Naamán quiso pagar por el milagro y Eliseo obviamente no aceptó. Y decía, yo sí, lo aceptar. Dice, por el camino de atrás le dieron una cantidad de dinero tan grande que podía vivir con su familia sin trabajar por el resto de su vida. Y dice la Biblia que agarró aquello y lo metió en un lugar secreto. Dice la Biblia, un lugar secreto. Como diciendo, bueno, aquí Dios no lo va a encontrar. Y estaba feliz. Hasta que Eliseo le dijo, ¿y de dónde viene? ¿Qué pregunta tan extraña, no? ¿Por qué le preguntó Eliseo eso? ¿Y de dónde viene? Y Giesi respondió como los niños. No, esos niños que tienen una cosa que se cambiaron. ¿Qué tienes en la mano? No, yo no tengo nada. Yo no tengo nada en la mano. Así me pasó una vez que me estaba robando un pedazo de pan cuando estaba muchacho en mi casa. Un pedazo de pan viejo, porque siempre había más hambre que comida. Entonces yo me agarré un pedazo de pan, me lo estoy comiendo y me ven. Y cuando me ven, tengo el pedazo de pan duro aquí, tengo la boca llena de harinas de pan, tengo harinas de pan aquí, me dicen, ¿y ese pan? ¿Cuál pan? Y suelto el pedazo de pan, y el pedazo de pan sale saltando, porque estaba duro, y yo digo que no tengo pan. Entonces me dicen, ¿tú te atreves a jurar con la mano en la Biblia de que no tenías ningún pan? Yo sí. ¿Quién le puede asustar a un niño con decirle que ponga la mano sobre la Biblia? A mí me asustaba dar la paliza que mi madre. A mí me asustaron a mí la Biblia. Y yo dije que sí, yo pensé, ustedes juran, yo sí. Y lo interesante es que uno cree eso, porque los niños creen eso. Ellos creen que nos están convenciendo a los adultos. Bueno, yo creía que estaba convenciendo a Dios. Y ese creía que estaba convenciendo a Dios, y entonces me dijo Eliseo, esta no es la hora, la lepra de Naamán se te va a pegar a ti. Cuando estoy diciendo eso en la iglesia, digo, ¿qué hay en el lugar secreto de tu vida en lo que termina el culto para una mujer? Como de 50 años, muy hermosa y muy elegante. Se me acerca pálida y me dice, pastor, yo no soy para pastor. Entonces le doy una cita a atenderla. Y un día antes me llama y me dice, pastor, ¿yo puedo llevar a alguien? Y bueno, trae tú a alguien. El alguien era el novio. Ella es casada, pero es casada con novio. O sea, con esposo y con novio. Líder de la escuela dominicana, desde niña. ¿Me dan cuenta?
Y cuando nos sentamos, ella mira al novio. Ella es casada, está en proceso de divorcio, pero está casada. Y cuando nos sentamos, ella mira al novio y le dice al novio: dile tú al pastor. Y él no dile tú. No, dile tú. No, dile tú. Y empezaron con ese ping-pong. Entonces el novio, ¿saben quién era el novio? El novio era un pastor. ¿Quieren que les diga algo? Yo puedo escribir un libro con estos poemas, porque son cosas que he vivido. Yo podría escribir un libro con esas historias. No creo que lo haga, pero podría hacerlo. Entonces, el novio es pastor, egresado de un seminario. Y sin mirarme la cara, mirando el piso, él me dice: bueno, pastor, lo que pasa es que, que nos estamos acostando. Está bien. Déjenme hacerle una pregunta a los dos. ¿Cómo es tu vida de oración? ¿Cómo es tu vida de oración? Entonces ella muy ingenuamente me dice: bueno, nosotros oramos de noche por teléfono. No, yo te hablo de eso. Yo no estoy hablando de rezar por teléfono todas las noches para despedir. Yo estoy hablando de vida de oración. Porque yo me imagino que tú eres un licenciado en teología, que estudias en un seminario, y yo saber lo que es una vida de oración. ¿Quieren que les diga por qué ustedes se están acostando? Ustedes se están acostando no es porque son ignorantes de la palabra de Dios, sino porque son incapaces de respetar a Dios. Y son incapaces de respetar a Dios porque no tienen altar. Y si siguen sin altar, lo van a seguir haciendo. Porque los hombres no pecamos por ignorantes, sino por falta de santidad. Los grandes hombres de Dios que pecan, no pecan porque no sabían que eso era malo. Pecan porque no tenían con qué enfrentarse a la tentación. Y si no tienes vida de oración, perdóname, si no tienes vida de oración, no importa lo que tengas, pero no puedes vencer la tentación. Porque Cristo dijo hace 2000 años: velad y orad para que no entréis en tentación. O sea, Cristo estaba diciendo: la vida de oración es la única categoría que incorpora poder a tu vida para decirle que no a la tentación. Puedes saber todo lo que tú quieras, puedes tener 80 años en el Evangelio, pero si no tienes vida de oración, el diablo te va a dar hasta con la gorra. Porque la tentación simplemente es una invitación que te hace Satanás. Eso es lo que es la tentación. Y la tentación nunca va a funcionar fuera de un marco referencial, porque la Biblia dice eso. Juntamente con la tentación nos dará la salida para que podamos aguantar. O sea, la tentación funciona dentro de un plano donde Dios está observando. No permite Dios nunca que nosotros seamos probados más allá de nuestra fuerza. Pero en el rango que podemos decidir, tenemos que decidir nosotros, no Dios ni el Espíritu Santo. Pero yo decido que como espiritualmente. Yo decido qué tengo en mi equipaje para enfrentarme a la tentación. El problema de ustedes es que abandonaron el altar hace mucho tiempo. Y si no tienen vida de oración, no tienen razón para ser santos. Bueno, comenzamos un trabajo con ellos y gloria a Dios, superaron. Estoy predicando en una iglesia de estas congregaciones donde uno piensa, o la gente piensa, que por la manera en cómo se visten, especialmente las mujeres, ahí la gente toda es santa. Lo digo con respeto. Yo respeto eso. El vestido muy largo, el pelo muy largo, todo largo. Y cuando estoy terminando de predicar, hago esta pregunta: ¿qué tienen en el lugar secreto de tu vida? Y si me aparece una mujer de 29 años,
estoy engañando a mi esposo. Mi esposo es aquel que está allá, y aquel que está allá. Le digo, siéntate. Cuando me dices que me estás engañando, me estás hablando de una aventura. No, por favor, tengo 6 meses acostándome con un compañero de trabajo. ¿Te dan cuenta? Una mujer de 29 años, novio, ella ama al Señor. No es una buena mujer. No es una mujer perdida en el pecado, no es un cristiano luchando con la carne. Y va a su iglesia, y va a la escuela dominical, y canta, y habla en lenguas y todo aquello. Y entonces le digo, ¿cómo es tu vida de oración? Ay, pastor. Yo sé cuando me dicen, ay, pastor. O sea, yo oro cuando me voy al trabajo. Bueno, niña, por eso que te están contando con tu compañero. Si no tienes vida de oración, no tienes razón para ser impecable. Y bueno, comenzamos a trabajar con ella y a sacarla de la crisis hasta que afortunadamente salió. Y número 3, para no cansarla, en un taller de oración que estoy dando, se me acerca un hombre que es pastor asociado de una iglesia grande de una ciudad en América Latina. Me dice, pastor, necesito hablar a usted porque tengo un problema que quiero que me lleve al suelo. Yo tengo 2 novias. O sea, uno entiende eso y lo comprende que la gente lo está haciendo con sinceridad, porque nadie va a confesar eso así, y menos a una persona que no conoce. Entonces yo le doy mucho valor a eso, a esa confesión. Yo tengo 2 novias, una inconversa y una cristiana. Entonces yo le digo, ¿cuál de las 2 novias te gusta más? Y entonces me dice, la cristiana. Bueno, no tiene ningún problema, me despide a la mundana, pues. Y dice, no, pastor, no puedo. Entonces está metido en un lío. Porque la que te gusta es la mundana. ¿Sabes qué vas a hacer? Tienes que dejar a las 2. Déjenme hacer un paréntesis. A mí me gusta rodear a la gente. Hay gente que le va a decir la verdad a uno y se lo dice con música, cantando. Yo no soy de la verdad. Yo creo que la gente quiere decir la verdad. Yo creo que si la gente es embustera, hay que decir, tú eres embustero, chico. No, vamos a decírselo elegantemente. Tú eres una persona que tienes una tendencia a retener la verdad. No, tú eres embustero. O sea, no le des vuelta a eso. No le pongas palabras bonitas al pecado, porque no ayuda a la gente con eso. A la cristiana la estás engañando. A esa chica de la iglesia tú no la amas. Tú te estás amando a ti mismo y a ella la estás usando como un animal de circo. Aquí está mi novia, hermano, pero tienes una impía que es la que te mueve el piso. Tienes que dejarla a las 2. A la cristiana porque la estás engañando y a la impía porque si te descuidas vas a caer en el infierno junto con ella. Así es eso. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo es tu vida de oración? Pastor asociado de una iglesia grande en América Latina. Y me dice, francamente, yo no tengo experiencia de vida de oración. Por eso tiene 2 novios. Y si sigue así puede tener 3, 4. Porque si tú no tienes vida de oración, no tienes elementos para decir que no la tendrás, y cuando la novia se aparezca por ahí, la vas a tener. ¿Ok? Por eso yo estoy en esta cruzada, hablando de la vida de oración y de la vida de santidad, creyendo que la razón fundamental de la vida cristiana es que nosotros seamos transformados.
Hace 2800 años, Dios tuvo una conversación con el pueblo de Israel. Esa conversación la pueden leer clarito, no lo vayan a hacer ahorita para que no se enteren, pero la pueden leer clarito en el capítulo 1 de Isaías, del versículo 10 hasta el final. Ahí está clarita la historia. Es impresionante, uno comienza a leer eso. Y lo primero que le llama la atención es que Dios, cuando se refiere a Israel, lo llama príncipes de Sodoma, pueblo de Gomorra. Y no está hablando con los impíos porque ya eso había pasado en la época de Abraham. ¿Por qué Dios está llamando a Israel príncipes de Sodoma? Porque Él los está comparando con una nación impía que Él destruyó hacía siglos. ¿Saben por qué? Porque Dios está molesto. ¿Y por qué está molesto? Dice, estoy cansado, dice Dios. ¿De qué? ¿Saben de qué estaba cansado Dios? Del culto que Él mismo había inventado. Porque el culto que el Señor le enseñó a Moisés lo inventó fue Dios. Dios fue quien le dijo cómo iban a adorar, cómo iban a cantar, cómo iban a hacer un levita, cómo se iban a vestir, cómo iban a hacer los sacrificios. Todo eso lo inventó Dios. Eso se lo dictó Dios a Moisés. El incienso, el altar de incienso, el lugar santo, el lugar santísimo, el propiciatorio, el arca, el oficio del culto, cómo se iban a vestir los levitas. Todo eso lo inventó Dios. Eso fue una creación de Dios. Los sábados, las fiestas solemnes, todo eso. O sea, cuando Dios se está quejando del culto, escuchen, no se está quejando de un culto que inventaron unos impíos. Está quejándose del culto que Él inventó para su pueblo, pero que el pueblo lo deja en la calle cuando entra al templo. Y le dice, estoy cansado de vuestra fiesta solemne. Estoy cansado de los sábados. Estoy cansado de quemar incienso, de la quema de incienso. Y le dice algo terrible. Ustedes vienen a mi altar a pisotearlo. Tremendo. Y dice, wow, pero ¿qué pasa aquí? Bueno, que Dios está molesto. Está cansado. Y se lo está diciendo al pueblo, estoy fastidiado de ustedes más. Cuando oren no los voy a escuchar. Uno le dice, ¿qué le pasó al Señor? Bueno, que siempre está molesto. ¿Con quién? Con el pueblo. Porque la gente viene, escuchen bien, hay una forma cultural de adorar a Dios. Nosotros nos acercamos a Dios culturalmente, porque no hay otra forma de hacerlo. En Venezuela cantamos como cantamos los venezolanos, no como cantan los chinos, ni como cantan en Perú. Hay una manera venezolana de adorar a Dios. Hay una manera norteamericana de adorar a Dios. Hay una manera japonesa de adorar a Dios. Pero como Dios es uno solo, Él se contenta con todo eso. Porque adoramos al Señor conforme a nuestra cultura. Nosotros nos peleamos por las formas de adoración y Dios no se molesta con eso. Y Dios le dice, ustedes vienen a pisotear mi santuario. Traen sus canciones, traen sus ofrendas, guardan el sábado, hacen esto,